yo les quiero presentar a don César Verguño. Don César Verguño es un destacado abogado chileno que ha trabajado durante muchos años en el Congreso, en el Senado de Chile, y por lo tanto él ha adquirido un conocimiento enorme, digamos, de todas las dinámicas que estamos trabajando en este curso, a diferencia de lo que yo puedo ofrecerles a ustedes, mis clases u otras personas que también hemos invitado. Él puede hablar desde la experiencia práctica, y la experiencia práctica también va generando una sabiduría que es muy importante, porque esa sabiduría finalmente la que se aplica cuando hay que tomar decisiones muy concretas, cuando hay que apagar incendios, cuando hay que también desarrollar miradas de largo plazo sobre este tema. César Verguño ha trabajado también durante mucho tiempo en el Senado en las comisiones de Hacienda y de Presupuesto. En consecuencia, eso a él le da también una perspectiva muy especial, porque por estas comisiones pasan la mayor parte de los proyectos que se presentan, ¿no? Y César, permíteme muy corto, muy breve también contarte un poco del curso. Si ustedes quieren presentarse también háganlo, me interrumpen y simplemente se presentan, yo soy y a mí me interesa esto, ¿ya? Pero un par de palabras breves que son importantes para entender un poco la filosofía de este curso. Este curso está tratando de hacer un trabajo muy serio de generación de información política que sea importante, que sea relevante, que pueda hacer una contribución para la comunidad, para la sociedad y también para ellos que están en una etapa de formación, están tal vez en la última, casi todos ustedes están en la última etapa de su formación como cientistas políticos. Entonces, ellos están trabajando en grupos, en comisiones, ellos están investigando las comisiones, y lo que más les interesa a ellos es poder entender cuál es el papel que tienen las comisiones en el Congreso, cómo se explican sus comportamientos, ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que yo te mandé a ti unas preguntas y yo también le mandé a ellos esas preguntas con el objeto de que todos más o menos estemos en la misma sintonía. Yo aquí voy a tener el rol, la función de ir un poco moderando, te fijas, planteando preguntas, en fin, y dejando ojalá harto espacio, pero eso depende mucho de ustedes, para que ustedes mismos vayan planteando preguntas en la medida que tú vayas exponiendo cosas sobre las comisiones. Así que bienvenido, es un placer tenerte acá, y como tú gustes, si tú quieres podemos comenzar conversando, que tú nos cuentes algo, o si tú quieres podemos comenzar con alguna de las preguntas que yo te he mandado, como para ti sea más cómodo. Prefiero hacer un redondeo general para que todos ustedes vean cómo entramos en la materia y posteriormente ahí vamos viendo y solucionando, dando respuesta a las preguntas que a ustedes les interesen más. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Esto me hace recordar mis años mozos. Yo me quito la edad, pero de todas maneras tengo más de la que ustedes creen. Pero también tuve 18 años y me hice algunas preguntas en relación con esto. Antes de entrar al tema, quiero decirles que veo que Chile progresa. Veo caritas inteligentes, muchas damas aquí presentes. Quiero decir, en primer lugar inteligentes y después buenas mozas. Además de nosotros los feos, que somos también varios, ¿no? La incorporación de la mujer a los estudios universitarios y en general a la educación es realmente un factor importante. Es mucho más importante de lo que ustedes mismos creen. Efectivamente, yo estuve muchos años en el Senado de la República. Yo jubilé hace poco como abogado secretario jefe de comisiones, poco largo, pero así se llama el cargo toca escalafón. Y estuve muchos años también de secretario de la Comisión de Hacienda y en la Comisión Mixta de Presupuesto. De modo que pasar por ahí fue muy entretenido. Son trabajos como todos los del siglo XXI, con mucho estrés, trabajos que hay que hacerlo muy rápido, en que hay que tener una actitud mental muy positiva. Yo creo que todos ustedes la tienen, por lo menos por las caras y las actitudes de ustedes.
me puedo dar cuenta en ese sentido. Es bien importante. Esto, uno puede hacer... además son excelentes alumnos, ¿eh? No, si no me cabe duda, si ella me lo había dicho Patricio, eso. Y esa es la gracia, ¿no es cierto?, de la educación superior, en que no solo se pone atención a las materias, se estudian las materias, sino que también se cuestiona. Ustedes, bueno, como jóvenes, cuestionen todo, ustedes siempre tienen que cuestionar. Ahí veremos después. Como hemos hablado con Patricio, hay muchas diferencias entre el ser y el deber ser, ¿no es cierto? Básicamente en la universidad muchas veces a ustedes les enseñan el deber ser, pero frente a eso existe también el ser. Vale decir, las cosas no son como se enseñan, y en cierta medida por eso quiero transmitirles un poco mi experiencia. Cuando yo tenía los 18 años, pensaba que los diputados y senadores discutían, alegaban, tomaban, votaban y enseguida hacían la pega. No, la pega la hacen los cuadros profesionales. Básicamente nosotros en el Senado estamos, los cuadros profesionales son de abogados, digamos. Hay periodistas obviamente, pero en la parte legislativa abogados. Eso no significa que, y yo estaba pensando precisamente en ustedes, el día de mañana, cientistas políticos son muy importantes. Son muy importantes para hacer progresar el país, para hacer progresar las instituciones. De modo que esta es una fuente de trabajo que el día de mañana, los que tengan vocación para esto, acuérdense que en el Congreso hay concursos. Les repito, básicamente hasta aquí hemos tenido abogados, porque es lógico, son los que manejan la parte constitucional, la parte legal, ¿no es cierto?, y la parte reglamentaria. El secretario es un ministro de fe de la comisión. En consecuencia, todas las preguntas le caen al secretario. Mire, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué dice la Constitución en relación con esto otro? Y cuando uno contesta, un senador se alegra y otro se enoja con uno, porque naturalmente tienen posiciones diferentes, digamos. Entonces uno está en cierta medida diciendo el reglamento y echándose encima, unos aplauden y otros se enojan con uno. Bueno, hay secretarios que prefieren no meterse en las patas de los caballos y decir una cosa más general, o leer un artículo y punto, y callarse. Bueno, yo era de los que me metía en las patas de los caballos. De modo que imagínense la cantidad de peleas que me ha tocado tener con senadores después. Pero quiero darles una idea general. Imagínense ustedes la cantidad de proyectos de ley que llegan al Congreso. La principal fuente de los proyectos de ley es el Ejecutivo, los denominados mensajes. El Ejecutivo tiene 30, 40 mil personas alrededor de trabajando en los ministerios, son todos profesionales, y cada ministro estudia los temas que le interesan, ¿no es cierto?, lo conversa con el presidente de la República, la presidenta en este caso, y le ordena a su equipo jurídico o técnico, diré, hacer los proyectos de ley, y esos proyectos de ley son firmados por el ministro correspondiente y el presidente de la República, la presidenta en este caso, y son mandados al Congreso. La Constitución que nos rige, la Constitución del 80, algunos hablan de la Constitución del 2005, no es cierto, la Constitución que nos rige es una Constitución presidencialista, del régimen militar, que es del año 80, y que es muy difícil de modificar. Es una Constitución que no le da al Parlamento casi atribución alguna, en que la iniciativa en muchos proyectos de ley la tiene solamente el presidente de la República. No vamos a apagar, no vamos a contestar ahora.